Estamos en comunicación telefónica con Norma Narro, antropóloga, que trabajó mucho con las comunidades indígenas y cómo éstas se relacionaron con el territorio. Gracias por invitarme a hablar. Hola Norma, acá estamos con Elia Fernández y con Luis Caro. Yo quien te habla, Fernando Pequeño, gracias por este espacio. Y bueno, estamos comentando un poco el tema de cómo ha evolucionado la ley de bosques en Salta, que ya podríamos decir que tiene unos 20 años, ¿no? Te queremos preguntar, ¿cómo has visto vos la evolución de esta ley allá desde que se sancionó por 2008, 2009? ¿Y qué ha producido en la cultura de los pueblos originarios en Salta? Para mi punto de vista, la existencia de la ley de bosque ha sido positiva. En general, tuvo un aporte muy positivo. Recordemos que previa a esta ley de bosque no existía una ley que obligara a mirar el bosque nativo de una manera más integral. Esta cuestión de cómo se mira la naturaleza, que se la mira como una propiedad privada, digamos, dentro de la visión capitalista, la naturaleza es factible de ser dividida, vendida, mirada fraccionada, esta mirada de lote, predio por predio, es muy peligrosa y tiene un impacto muy fuerte en lo que es la degradación, porque la naturaleza no entiende De de divisiones. estas limitaciones, claro. ¿De hasta dónde llega el alambre? Hasta dónde, ni siquiera el alambre, la línea del mapa, ¿viste? Yo desmonto en un lugar y estoy afectando sí o sí el lugar de al lado, estoy afectando la fuente de agua, estoy afectando la fauna, estoy afectando la flora, etcétera, ¿no? Entonces, es un avance esta ley. En su momento, en el año 2006, cuando se aprobó, nos pareció que era realmente un buen avance. ¿Cómo lo ha vivido la gente a la cual apunta esta ley para proteger y para organizar las comunidades originarias, los grandes finqueros, los finqueros de términos medios, la gente que quiere simplemente conservar el ambiente, la gente que quiere hacer turismo en el ambiente? Desde tu punto de vista, digamos, más ligado a la conservación y con los pueblos originarios. Yo te diría que la porción de grandes propietarios, diríamos, empresarios agrícolas, no fue visto con buenos ojos esta ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos. Tanto es así que cuando se anuncia, ya se venía trabajando esta ley, previo a que se apruebe la ley, ya los productores, una buena cantidad de productores que tenían la información que se iba a aprobar esta ley, presentaron pedidos de desmontes. Antes que se apruebe la ley, unos meses antes. Todos querían, fue la fiebre del desmonte. Había cantidades de carpetas para ser aprobadas, ¿sí? Me recuerdo eso en la Secretaría de Medio Ambiente. Por si acaso tiramos todo el monte abajo, por si acaso. Claro. No es tirar, conseguimos la autorización para tirar. Claro, para el desmonte. No, en realidad era eso, porque era mucho más fácil que te autoricen a desmontar antes de la ley. O sea, esa reacción que hubo, porque en el año 2008, por ejemplo, se desmontó un montón, ya estaba la ley aprobada, pero se desmontó. Eran autorizaciones que ya el gobierno había dado previamente y que el Estado no se podía desdecir de esas autorizaciones, y a pesar de que estaba la ley de bosques ya de ordenamiento territorial aprobada, bueno, hicieron valer esas autorizaciones, ¿no? ¿Y qué pasó en ese contexto? ¿Cómo reaccionaron los pueblos originarios
Y los campesinos, que por ahí son un poco diferentes. También apareció como cierta creencia en que se iba a poder proteger, que se iba a hacer algo. ¿Cómo reaccionaron con la ley de bosques? Bueno, es difícil hablar, digamos, es muy heterogéneo, ¿no? El Exacto. grupo tanto de campesinos chaqueños como de las comunidades indígenas. Lo que sí te puedo decir que en el año 2008, justamente, cuando se empezaron a acelerar los desmontes, un grupo de organizaciones indígenas y campesinos chaqueños hicieron una presentación a la Corte Suprema de Justicia solicitando que se detenga el desmonte, porque hubo un aceleramiento muy fuerte. A ver, capaz que los que no estaban en ese momento en el tema no lo recuerdan, nosotros lo tenemos como muy claro, bueno, apoyado por distintas ONGs como Asociana, Fundapaz y otras ONGs ecologistas, hicieron un juicio, una presentación, y pidieron un tratamiento urgente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este caso fue muy famoso y la Corte da la orden de suspender, le da la orden al gobierno provincial de que más allá de que existieran los pedidos y las autorizaciones, se suspenda todos los desmontes en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Santa Victoria, que sería Santa Victoria Oeste. Porque hay una parte de Santa Victoria Oeste, uno lo relaciona mucho con la Puna, pero hay una parte que tiene yunga, ¿no? Claro, que está en la selva. Cerca del Baritú, al oeste. Baritú, los toldos, etcétera, donde también se estaban acelerando los desmontes. Entonces, bueno, hubo ahí como una reacción muy fuerte. Muchas comunidades se sentían muy agredidas porque el desmonte para nosotros puede ser un dato y uno lo mira como románticamente. En el caso de las comunidades indígenas y de los campesinos chaqueños, el desmonte implica un desalojo. Es lo que nosotros llamamos acá desalojos silentes. O sea, no hay una orden de desalojo firmado por un juez, no hay, es silencioso. No me queda otro que irme. Sí, no, yo creo que por falta de recursos, porque ellos viven del monte, las comunidades. Exacto, por un lado es cultural y por otro lado también económico, esto que dice Eli. O sea, no hay de qué. El campesino que no tiene monte no tiene donde criar sus vacas. Entonces, el indígena no tiene de qué comer tampoco, porque ¿de dónde va a recolectar la comida? Entonces, el desmonte es expulsión, es desalojo, es muerte. Esta ley sale junto con otra ley que es fundamental para las comunidades, que es la ley 26.160 de suspensión de desalojo. O sea, una sale en el mes de noviembre y la otra en diciembre. Digamos que teníamos una cámara legislativa y que aprobó rápidamente estas dos leyes que para las comunidades fueron fundamentales y salieron casi juntas, ¿no? Entonces, ¿por qué sale la ley 26.160? No sale de la manga, no sale de la idea de un trasnochado diputado que sale porque era claro que se iba a producir un gran problema social, porque el aceleramiento de la ampliación de la frontera agropecuaria, porque todo tiene que ver con todo, ¿cierto? Al implementarse y al promoverse el monocultivo de soja, de la mano de nuevas variedades
que antes no se podían desarrollar en la zona chaqueña y que sí se desarrolla un tipo de semilla que es adaptable, que tiene buena producción, eso hace que se acelere, primero, el mercado inmobiliario, se empiezan a vender tierras que durante muchos años eran de propietarios ausentistas, que la tenían ahí, tenían las escrituras guardadas, digamos, y entonces se empieza a mover el mercado inmobiliario porque esas tierras, estamos hablando del este de la Ruta 34, empiezan a tomar valor productivo, ¿no? Se empieza a tener perspectiva de que se puede producir y ganar en ese momento el precio internacional de la soja. En ese contexto, cuando se empieza a acrecentar, a mover el negocio inmobiliario en esta región, en la región chaqueña, se empieza a desalojar y a expulsar muchísimas comunidades indígenas. Entonces esto se convierte en un problema social y muy importante. De allí que sale la ley, la 26160, que suspende todo tipo de desalojos en comunidades indígenas. Esa ley estuvo vigente hasta el año pasado. Entonces lo que teníamos era una ampliación de la frontera agropecuaria, con un incremento muy importante del precio de la soja, entonces con un avance del monocultivo de soja, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sube la soja en China y acá es así como que sube el precio de la soja y baja el precio de las personas, más o menos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría ser, en realidad, en el capitalismo las personas no valemos mucho. No valemos mucho. Hacer vivir y dejar morir, ese es el lema del capitalismo. Así es. Entonces, se empieza a desalojar las comunidades, se empieza a desmontar, se las desaloja, algunas judicialmente y otras a través de los desmontes. Surgen estas dos leyes. Desde el punto de vista nuestro, por lo menos, han sido positivas. No se puede decir que las comunidades las hayan desconocido. No es cierto eso. Hay muchas comunidades que ahí empezó toda una tarea de todas las personas que trabajábamos con comunidades y con campesinos, de difusión de lo que era la ley 26160, porque una ley de esa característica, si la gente no la conoce, no sirve. Exacto. Era una herramienta muy importante para que la gente defienda su territorio, y de la ley de bosques. De allí surge también esta organización de comunidades y de criollos, y te estoy hablando de una alianza que era impensable 10 años antes de esto, o sea, pensar que los indígenas chaqueños se iban a aliar con los criollos, que eran, digamos, estaban enfrentados, era impensable. Pero no los une el amor, sino el espanto. Ante la topadora no distinguía si eras criollo o eras indígena, digamos. Ante la presencia de las topadoras, ante todo eso, hay una alianza estratégica entre los criollos y los indígenas para defender su territorio. De un nuevo actor en el territorio, que eran estas transnacionales, por lo general, que compraban tierras. Las empresas societas, que no necesariamente las compran, ¿no? También las alquilan. Sí. Claro, exacto. Que sí se hizo un esfuerzo. En ese momento en la Secretaría de Medio Ambiente estaba Catalina Buliubasic, que con su equipo hizo muchísimo esfuerzo para que las comunidades conozcan sus derechos y opinen. Posteriormente, cambió totalmente la orientación del gobierno de Urtubey, que había llegado con todas las promesas de aplicar la ley y demás. Lo que propone Urtubey después, o sea, la ley nace con un espíritu muy, muy interesante, muy bueno, y protege a las comunidades en un principio. Luego Urtubey hace el análisis predio por predio y empiezan esos
esos desmontes de algunas fincas, ¿no? Claro, él, por medio de un decreto provincial autorizaba el cambio de uso de suelo predio por predio. Así Es O una sea, A mí me parece que es muy importante volver a recuperar las banderas, que no es que se han perdido, pero de alguna manera se desgastó la bandera de los títulos de propiedad de la tierra. Porque los títulos de propiedad de la tierra, que era hacia donde tendría que haber tendido la 26.160, es la base para lograr una cierta equidad. El problema del monte no es solo un problema de las comunidades, de los campesinos, ¿no? También estamos perdiendo la perspectiva que es un problema mucho más global, porque la desaparición del monte afecta ecológicamente, digamos, a al todos. clima, La a todo, negación, ¿no? el síntoma más grande es la negación del cambio climático, que lo vivimos todos, pero que lo vivimos. A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el esfuerzo en ese momento de la provincia por tratar de hacer un poco más de desmonte y cumplir con la ley. Luego, lo que se hizo, que es mapear el suelo de Salta en rojo, amarillo y verde, te da la pauta de que, bueno, las zonas en rojo, que eran zonas de alto valor de conservación, como parques nacionales, y zonas aledañas a los parques nacionales, y también líneas de ribera de los ríos, ¿no? Después la zona amarilla, que permitía algunos trabajos, permitía algún desbajerado y un trabajo agro-silvopastoril. Eso era con una visión bastante importante de un enfoque sistémico. Y bueno, después había muy pocas parcelas en verde que sí se podía desmontar. Bueno, lógicamente que la política le fue encontrando la vuelta, en ese caso, como dice Norma, a partir del 2010, 2011, Urtubey empieza a cambiar su visión sobre esto y se empiezan a habilitar algunos predios para el desmonte, pero todo contra derecho, ¿no? O sea, el decreto Urtubey era claramente inconstitucional porque violaba la Ley Nacional de Bosque. Ahora, también hubo otra faceta de esto, que era la compensación que vos les dabas a los titulares registrales, a los dueños del campo, en los términos, digamos, del derecho real del dominio de la tierra, ¿no? No estoy hablando de la persona que realmente vive en el lugar. Esos dueños de campo que pretendían recibir una compensación por conservar los bosques nativos, muchas veces no recibieron cuotas muy pequeñas de lo que se tenía que destinar, como era un presupuesto mínimo. Un incentivo. Claro, un presupuesto mínimo del Estado Nacional que se debería ser destinado a la conservación de bosques. Digamos, está la compensación nacional y también hay otras compensaciones que se gestionan a nivel internacional. Así es. Pero el tema es que, bueno, algunos recibieron y otros no, pero